Las noches en Canaán eran silenciosas. El viento recorría lentamente los campos, mientras las estrellas iluminaban las tiendas de la familia de Jacob. Entre todos sus hijos, había uno diferente. Su nombre era José. Era joven, inteligente, soñador. Y su padre lo amaba más que a los demás. Jacob veía algo especial en él. Por eso mandó hacer una túnica única, una vestidura hermosa de muchos colores que lo diferenciaba del resto de sus hermanos. Pero aquel regalo no produjo admiración, produjo odio. Cada vez que los hermanos observaban a José usando aquella túnica, sentían crecer la envidia dentro de ellos. Porque para ellos José no era solo el favorito, era un recordatorio constante de que nunca serían vistos de la misma manera. Pero todo empeoró cuando José comenzó a tener sueños extraños. Sueños que parecían anunciar algo imposible. Una mañana José reunió a sus hermanos. Su rostro mostraba emoción genuina. No entendía el peligro de sus palabras. «Escuchen el sueño que tuve». Los hermanos permanecieron en silencio. José continuó. «Estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantó mientras los de ustedes se inclinaban ante el mío». El ambiente cambió inmediatamente. Algunos lo miraron con rabia, otros simplemente apretaron los puños. ¿Acaso piensas gobernarnos? La tensión comenzó a crecer cada día. Pero José volvió a soñar. Esta vez, el sueño era aún más impactante. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Incluso Jacob quedó sorprendido, aunque guardó aquellas palabras en su corazón. Desde ese momento, los hermanos comenzaron a odiarlo todavía más. No soportaban su presencia, no soportaban sus sueños, y en secreto, comenzaron a imaginar cómo deshacerse de él. Días después, los hermanos llevaron los rebaños lejos de casa. Jacob comenzó a preocuparse. Entonces llamó a José. «Ve y revisa cómo están tus hermanos». José obedeció sin sospechar nada. Se colocó la túnica y comenzó el largo viaje atravesando campos y montañas. Mientras tanto, en la distancia sus hermanos lo vieron acercarse, y antes de que llegara, comenzaron a hablar entre ellos. «Ahí viene el soñador». Sus voces estaban llenas de desprecio. Uno de ellos habló con furia. «¡Matémoslo!». El silencio cubrió el lugar por un instante, pero Rubén intervino rápidamente. No quería que su hermano muriera. «No derramen sangre, métanlo en ese pozo». Su intención era regresar después para rescatarlo en secreto. Cuando José finalmente llegó, sonrió al verlos. No imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Sus propios hermanos lo rodearon violentamente. Le arrancaron la túnica. José intentó entender qué estaba pasando, pero nadie respondió. Lo empujaron hasta el borde de un pozo vacío y lo lanzaron dentro. El golpe contra el suelo fue brutal. Desde abajo, José podía escuchar sus voces. Sus hermanos se alejaron y comenzaron a comer tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Dentro del pozo, José gritaba pidiendo ayuda, pero nadie respondió. El joven soñador quedó completamente solo. Horas después, una caravana apareció en el camino, mercaderes viajando hacia Egipto. Entonces Judá tuvo una idea. ¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Los demás aceptaron, sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. José observaba incrédulo. Sus propios hermanos lo estaban entregando como si fuera un objeto. Mientras la caravana comenzaba a alejarse, José vio cómo su hogar desaparecía lentamente en el horizonte. No sabía qué le esperaba en Egipto. No sabía cuánto dolor vendría después. Pero aquel no era el final de su historia. Era apenas el comienzo. Egipto era diferente a todo lo que José había conocido. Las enormes construcciones de piedra se levantaban hacia el cielo. Las calles estaban llenas de comerciantes, soldados y esclavos provenientes de distintas tierras. Y ahora, José era uno de ellos. Había pasado de ser el hijo favorito de Jacob a convertirse en propiedad de desconocidos. La caravana finalmente llegó a la ciudad. Los esclavos fueron alineados para ser vendidos. Personas caminaban observándolos como mercancía. Algunos revisaban sus manos, otros hablaban de precios. Entonces apareció un hombre importante del gobierno egipcio. Su nombre era Potifar, capitán de la guardia del faraón. Observó a José durante unos segundos. Algo llamó su atención y decidió comprarlo. La vida de José volvió a cambiar. Ahora servía dentro de una de las casas más importantes de Egipto. Al principio realizaba trabajos simples, limpiar,
transportar objetos, organizar provisiones. Pero rápidamente Potifar comenzó a notar algo extraño. Todo lo que José hacía prosperaba. Los cultivos mejoraban, las cuentas aumentaban, los sirvientes obedecían con respeto. Con el tiempo, Potifar comenzó a confiar completamente en él, hasta que finalmente dejó toda la administración de la casa en manos de José. Un esclavo hebreo había ganado autoridad dentro de una mansión egipcia, pero mientras José crecía, también comenzó un nuevo peligro. La esposa de Potifar comenzó a observarlo constantemente. José era joven y atractivo, y ella comenzó a intentar seducirlo. Día tras día insistía, pero José siempre rechazaba sus propuestas. No haré algo así contra mi señor, ni contra Dios. Aquella respuesta comenzó a llenar a la mujer de rabia, hasta que un día decidió atraparlo. Esperó el momento en que la casa estuviera vacía. Cuando José entró, ella lo sujetó violentamente por la ropa. Intentó obligarlo a quedarse, pero José escapó rápidamente, dejando parte de su vestimenta atrás. La mujer quedó furiosa, y entonces hizo algo terrible. Comenzó a gritar. Los sirvientes llegaron corriendo, y ella levantó la ropa de José como falsa evidencia. Acusó al joven hebreo de haber intentado atacarla. Cuando Potifar escuchó la historia, su furia explotó. José intentó defenderse, pero nadie quiso escucharlo. No hubo juicio. No hubo oportunidad de explicar la verdad. El joven que había sido traicionado por sus hermanos, ahora también era traicionado en Egipto. Potifar ordenó encerrarlo en prisión. Las puertas de hierro se cerraron detrás de él. Otra vez José perdía todo. Otra vez parecía que sus sueños estaban muriendo. Dentro de aquella prisión oscura, muchos habrían perdido completamente la esperanza. Pero José no. Con el paso del tiempo, el encargado de la cárcel también comenzó a confiar en él. Incluso allí, José destacaba. Incluso allí, algo parecía acompañarlo. Una noche, 2 nuevos prisioneros llegaron a la cárcel: el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido al rey, y ambos tuvieron sueños extraños la misma noche. A la mañana siguiente, José notó sus rostros preocupados. ¿Por qué están tan tristes? Ellos explicaron sus sueños. José escuchó atentamente. Luego respondió algo sorprendente. La interpretación pertenece a Dios. Primero interpretó el sueño del copero. Le dijo que en 3 días sería restaurado y volvería a servir al faraón. Después interpretó el sueño del panadero. Pero esta vez, el mensaje era oscuro. En 3 días moriría. Y exactamente 3 días después, todo ocurrió tal como José había dicho. El copero fue liberado, el panadero ejecutado. Antes de irse, José hizo una petición desesperada. Por favor, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. El copero prometió hacerlo, pero cuando recuperó su posición, se olvidó completamente de José, y el joven hebreo quedó nuevamente solo dentro de la prisión, esperando, sin saber que el momento que cambiaría toda su vida estaba cada vez más cerca. Pasaron 2 años más, 2 años completos dentro de prisión, 2 años de silencio, 2 años donde parecía que Dios había olvidado a José. Pero en una sola noche, todo cambió. El faraón de Egipto comenzó a tener sueños perturbadores, sueños tan extraños que nadie podía explicarlos. En el primero, 7 vacas fuertes y saludables salían del río Nilo. Pero después aparecían 7 vacas débiles y enfermas, que devoraban a las primeras. Luego tuvo otro sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían en el campo, pero 7 espigas secas las consumían. Al despertar, el faraón quedó profundamente inquieto. Mandó llamar a magos, sabios e intérpretes de sueños, pero nadie pudo darle respuestas. Entonces, el copero recordó algo. Recordó al joven hebreo de la prisión. Recordó cómo interpretó correctamente los sueños años atrás, y habló de José delante del faraón. Inmediatamente enviaron guardias para traerlo. José fue sacado rápidamente de la cárcel. Lo afeitaron, le cambiaron la ropa, y fue llevado al palacio real. Después de años encerrado, ahora estaba frente al hombre más poderoso de Egipto. El faraón lo observó fijamente. He escuchado que puedes interpretar sueños. Pero José respondió con humildad. Yo no puedo, pero Dios dará la respuesta.
Entonces el faraón explicó sus sueños. José escuchó atentamente y comprendió inmediatamente el mensaje. Los sueños significan lo mismo. José dio un paso al frente. Vendrán 7 años de abundancia sobre Egipto. Los consejeros escuchaban atentos. Pero después llegarán 7 años de hambre tan terribles que harán olvidar toda la abundancia anterior. El silencio llenó el salón. José continuó. El faraón debe preparar el reino ahora, guardar alimento mientras todavía hay tiempo. Todos quedaron impactados, no solo por la interpretación, sino por la sabiduría del joven hebreo. Entonces el faraón tomó una decisión inesperada. No hay nadie más sabio que tú. Y delante de toda la corte, elevó a José como gobernador de Egipto. El esclavo se convirtió en líder. El prisionero recibió autoridad sobre todo el reino. Le colocaron ropas reales, un anillo del faraón y un carro oficial. Las calles de Egipto comenzaron a abrirse delante de él. José tenía 30 años y ahora gobernaba la nación más poderosa del mundo. Durante 7 años, Egipto prosperó enormemente. José organizó enormes depósitos de alimento, preparó ciudades enteras para lo que vendría. Y entonces, la hambruna comenzó. Los campos murieron, los ríos disminuyeron, la comida desapareció. No solo en Egipto, también en Canaán. Muy lejos de allí, Jacob y sus hijos comenzaron a sufrir hambre. Entonces escucharon que en Egipto todavía había alimento. Sin otra opción, los hermanos de José viajaron hacia Egipto para comprar comida. Después de tantos años, volvieron a encontrarse. Pero ellos no reconocieron a José. Ahora estaba vestido como gobernador egipcio, poderoso, respetado, imponente. Sin darse cuenta, se inclinaron delante de él, exactamente como en sus sueños de juventud. José los observó en silencio. Los hombres que lo vendieron ahora estaban frente a él pidiendo ayuda. Las emociones golpearon su corazón. Dolor, recuerdos, rabia, tristeza, pero también entendimiento. José decidió probarlos. Quería saber si habían cambiado. Después de varios encuentros y pruebas emocionales, finalmente ya no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios de la habitación y comenzó a llorar. Sus hermanos quedaron confundidos. Entonces José habló. Yo soy José. El miedo llenó inmediatamente el rostro de sus hermanos. Pensaron que buscaría venganza, pero José dio un paso hacia ellos. No tengan miedo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó todo para bien. Aquellas palabras rompieron completamente el peso del pasado. José abrazó a sus hermanos, y la familia volvió a reunirse. El joven que fue lanzado a un pozo, ahora salvaba naciones enteras del hambre. Pero el verdadero milagro no fue convertirse en gobernador. Fue que nunca permitió que el odio destruyera su corazón. Porque incluso en la traición, Dios seguía escribiendo su historia. Esto fue Eternal Verse, donde las historias nunca mueren.